Mi madre me envió 3 palabras como mensaje final. No más llamadas. Esa misma noche bloqueé a todos, incluido mi padrastro. Y pensé que había terminado. 3 semanas después él estaba de pie en el ascensor de mi trabajo. A su lado, un hombre con pase de visitante de Analítica Aurora. Mi empresa. Venía con nuestro nuevo inversor. Cuando las puertas se cerraron supe que el campo de batalla había cambiado. Mis armas ya no serían palabras, sino normativas corporativas y datos irrefutables. Me llamo Mara Quintana. Tengo 32 años y en una mañana nublada de lunes en Madrid ejecuté un exorcismo digital. El cielo sobre mi apartamento en Chamberí era de un gris pizarra uniforme que prometía un día sin sorpresas. Exactamente lo que yo necesitaba. La cafetera soltó su último suspiro y una nube de vapor empañó la ventana baja. La rutina era mi refugio, la medida exacta de café. La temperatura precisa del agua. El peso familiar de mi taza de cerámica. La rutina era la arquitectura de mi vida. Un muro que había levantado ladrillo a ladrillo para mantener fuera el caos. El correo llegó a las 7:03. Lo vi en el portátil mientras me sentaba a la mesa del comedor que también era mi despacho. El remitente era mi madre. Asunto en blanco. Lo abrí. Solo 3 palabras en pantalla blanca, no más llamadas. Sin puntuación. Sin saludo. Sin despedida. No era una petición. Era una rendición incondicional. Una declaración desde el otro lado de una guerra que yo ni siquiera sabía que había terminado oficialmente. Y ella había elegido bando. No el mío. El culpable era un hombre llamado Claudio Rojas. Mi padrastro. Durante años su presencia había sido como un moho lento que empezaba en las esquinas y acababa devorándolo todo. No eran grandes explosiones, sino una presión constante. Asfixiante. Desviaba las conversaciones de mis logros hacia los suyos. Asesoraba a mi madre en sus finanzas hasta que las cuentas quedaron entrelazadas con las suyas. Me hablaba con una condescendencia elegante que hacía que cada una de mis decisiones, mi carrera, mi piso en Chamberí, mi vida en Madrid, pareciera un capricho que él habría gestionado mucho mejor. Era un maestro en erosionar la voluntad ajena gota a gota. Mi madre, antes vibrante e independiente, se había convertido en un eco pulido de sus opiniones. Luché años, discusiones, correos cuidadosos, visitas navideñas que parecían interrogatorios. La última llamada, 2 semanas antes, había sido el final. Le expuse los hechos. El patrón de manipulación. Su silencio al otro lado fue la única respuesta que necesité. Ese correo era solo el acta oficial de ese silencio. Di un sorbo al café. Negro. Amargo. Miré las 3 palabras. No más llamadas. Una orden. La cumpliría al pie de la letra. Mi dedo se movió por el trackpad con precisión quirúrgica. Abrí contactos. Mamá. La foto era de unas vacaciones de hacía años. Antes de él. Sonreía. Ojos brillantes. Pulsé suprimir. Confirmación. Desapareció. Luego escribí su nombre. Claudio Rojas. ¿Sin foto? Solo número y correo que había tenido que guardar por emergencias. Lo borré sin dudar. Eliminé también a mi tía. Primos. Cualquiera que pudiera ser puente de vuelta a él. Tardé menos de 5 minutos.
Después abrí el correo. Miles de mensajes. Creé una carpeta nueva, archivo familia. Regla automática, cualquier correo de ellos. Directo al olvido digital. Fuera de vista. Fuera de mente. Fuera de mi vida. No sentí rabia ni duelo. Sentí un silencio profundo. Casi inquietante. El silencio de una máquina rota que por fin se ha apagado. Cuando entré en el vestíbulo de la Torre Aurora. El rascacielos de cristal y acero de 70 plantas que albergaba Analítica Aurora. Ese silencio se había convertido en una coraza. Allí yo no era hija. Era Mara Quintana. Jefa de riesgos y cumplimiento. Mi mundo eran datos estructurados. Marcos regulatorios y amenazas cuantificables. Un mundo de reglas. Y yo hablaba su idioma con fluidez. Aquí el caos se modelaba. El riesgo se mitigaba y la emoción era una variable irrelevante. Mi equipo terminaba la due diligence para la ronda Serie D. Una inyección de capital que podía lanzar Analítica Aurora a las estrellas o revelar un fallo fatal. Mi mandato concreto era analizar al inversor principal, Puente Norte Capital. Tenía que revisar sus finanzas. Socios. Historial y asegurarme de que no nos acostábamos con un pasivo oculto. Mi jefe directo. Álvaro Costa. Me interceptó en la máquina de café de la planta 48. Llevaba su ambición como un traje a medida. Afilado y caro. Mara, dijo con una sonrisa que podría iluminar medio Madrid. Justo la persona que buscaba. He visto tu evaluación preliminar de riesgos de Puente Norte. Ese checklist es una obra de arte. Y necesariamente hermosa. Pero una obra de arte. Vertí café en mi taza. La misma que tenía en casa. Consistencia. Es exhaustivo, respondí. Es forense, replicó él. Sonrisa apretándose ligeramente. Escucha. Todos estamos encantados con tu diligencia. De verdad. Pero el consejo está ansioso por cerrar. El plazo es muy ajustado. Bajó la voz y se acercó. Puente Norte es impecable. Son un socio blue chip. No hace falta escarbar demasiado en sus fondos FEDER ni en sus brazos benéficos. Centrémonos en los balances principales y pasemos esto. ¿Vale? Lo miré a los ojos. Claros. Tranquilos. Los ojos de quien solo ve la meta. Presionar para reducir el alcance de una revisión de cumplimiento no era un simple tropiezo procedimental. Era la bandera roja más clásica del manual corporativo. Un grito para alguien en mi posición. Mi mandato es evaluar todos los vectores de riesgo, respondí con tono perfectamente neutro. Eso incluye entidades afiliadas. Y tú lo haces mejor que nadie, dijo Álvaro suavemente, dándome una palmada en el hombro. Solo prioriza para mí. ¿Para el trato? Me dio un último apretón y se marchó. Ya sacando el móvil. Me quedé un segundo con el calor de su mano desvaneciéndose en la chaqueta. Volví a mi despacho acristalado con vistas a la geometría indiferente de Madrid. Abrí un archivo encriptado que guardaba solo para notas personales de casos activos. Escribí una sola línea. 10 y 16. 9 de marzo de 2025. Álvaro Costa instruye verbalmente limitar alcance de due diligence de Puente Norte. Desaconsejando revisión de fondos FEDER y entidades sin ánimo de lucro. Bandera roja, presión de dirección para reducir alcance. Guardé y cerré. Documentar todo. Confiar en los datos.
No en las personas. Esa noche las luces de Madrid parpadeaban en ritmo silencioso. La quietud artificial del día se había vuelto paz auténtica. Saqué mi libreta de cuero negro y una pluma estilográfica antigua. Feché la página y escribí una sola frase. No contactar no es huir. Es trazar una línea recta y caminar hacia adelante. Era una norma personal. Y con ella llegó otra certeza, un plan de contingencia que esperaba no necesitar nunca. Mi vida estaba ahora compartimentada en dos esferas, el caos archivado del pasado y el mundo ordenado y basado en datos del presente. Juré mantenerlas separadas. Nunca pronunciaría el nombre de mi padrastro en la oficina. Nunca dejaría que esa parte de mi vida contaminara esta. Pero si alguna vez me obligaban a enfrentarlo en mi territorio, sabía exactamente qué haría. No discutiría con el hombre. No discutiría con la historia. Lo convertiría en una variable. Lo convertiría a él y todo lo que tocaba en datos. Y luego lo analizaría. El miércoles amaneció con una claridad engañosa que el lunes no había tenido. Un rayo de sol pálido atravesaba la bruma madrileña y se reflejaba en las grúas lejanas. 2 días la quietud que yo había impuesto se mantuvo. Teléfono en silencio. Correo personal desierto. Carpeta archivo familia intacta. En el trabajo seguí la sugerencia de Álvaro, prioricé. Di los informes limpios de nivel superior que quería. Mientras tanto, en segundo plano, mis algoritmos cartografiaban silenciosamente la telaraña de sus filiales. Le daba la ilusión de velocidad mientras afilaba mis herramientas en la sombra. El ascensor de la Torre Aurora era una maravilla, cápsula de cristal que subía por la espina externa del edificio. Subir era como un lanzamiento silencioso diario al cielo. La ciudad se convertía en un circuito impreso. Coches como electrones por cañones de hormigón. Desde arriba todo era sistema. Patrón. Las personas eran puntos de datos. Los problemas. Variables por resolver. Aquella ascensión era mi ritual matutino. La secuencia que sellaba a Mara Quintana hija y activaba a Mara Quintana analista de riesgos. Álvaro ya estaba dentro cuando entré en planta baja. Golpeaba impaciente el móvil. Asintió seco. El viaje fue suave y silencioso. Pasamos planta 15. 20. En la 23 se abrieron las puertas con un siseo caro. 2 hombres esperaban. Mi primera mirada fue profesional y desinteresada, trajes. Pases de visitante. Luego mi foco se afiló y el aire dentro de la cápsula pareció enrarecerse. Uno era alto. Impecable en traje gris oscuro ligeramente brillante. Marcos Valdés. Socio senior de Puente Norte Capital. El enlace designado para el trato con Analítica Aurora. El hombre a su lado no aparecía en ningún archivo. Llevaba blazer azul marino bien cortado pero que parecía disfraz en él. Pelo plateado perfecto. Sonrisa fácil que nunca llegaba a los ojos fríos y calculadores. Era Claudio Rojas. Mi sangre no se heló. Se convirtió en hielo. Cada vena un alambre frágil y congelado. Mi santuario cuidadosamente construido, mi mundo de datos estériles y reglas objetivas, acababa de ser violado por la única variable que había jurado no dejar entrar jamás. Entró en el ascensor trayendo un leve olor a colonia cara pero barata. Olor que yo asociaba con disculpas huecas y cenas navideñas tensas. No me miró. Su mirada barrió el interior de la caja de cristal y luego la vista vertiginosa. Soltó un silbido bajo de admiración. Impresionante edificio, le dijo a Marcos Valdés. Su voz.
El mismo barítono resonante que usaba para encantar clientes y dominar reuniones familiares. Una actuación. Borraba nuestra historia con 4 palabras simples. Mi rostro era máscara de neutralidad profesional. Entrenada años en salas de juntas. Mi corazón. Sin embargo, era un tambor frenético contra las costillas. Por el rabillo del ojo vi que Álvaro levantaba la cabeza del móvil. Mirada saltando de Claudio a mí y vuelta. Un destello de pánico cruzó su cara antes de que colocara su propia máscara corporativa. Dio medio paso hacia mí y bajó la voz en susurro urgente. Mara. No montes una escena. Son invitados del consejo. Valdés es de Puente Norte. No hizo falta que me dijera quién era Claudio. La rigidez de mi mandíbula ya se lo había contado. No respondí. Ni siquiera lo miré. Todo mi ser se concentraba en mantener cero absoluto. Di un breve asentimiento casi imperceptible. Reconocimiento del protocolo. No de su advertencia. Soy empleada de esta empresa. Son invitados. Me comportaré en consecuencia. Claudio y Marcos hablaban de las normativas de zonificación de Madrid. Conversación anodina que servía de banda sonora al drama silencioso y de altas apuestas dentro del espacio confinado. Mantuve la vista fija en el indicador de pisos. Cada número ascendente era un tic de cronómetro. Mi muñeca vibró. Correo nuevo. Asunto, invitación calendario. Revisión de riesgos con Puente Norte. 3. Sala Cristal 12. Mi estómago se contrajo. Por supuesto que no era coincidencia. No era visita casual. Venía por esto. Se incrustaba en el único proceso que yo controlaba. Era un movimiento de poder para demostrarme que no había espacio que yo pudiera tallar para mí misma que él no pudiera invadir. Una segunda notificación. Mensaje de Slack interno encriptado. Remitente solo es 7N. Cuenta fantasma. Había recibido mensajes suyos 2 veces antes, siempre líneas crípticas de datos que llevaban a descubrimientos ocultos importantes. No sabía quién era. Pero era mi aliado invisible dentro de los muros de Analítica Aurora. El mensaje eran 2 palabras: revisa el libro mayor de beneficencia. La instrucción era tan concreta, tan perfectamente sincronizada con la advertencia de Álvaro de evitar precisamente esa zona, que me recorrió un escalofrío. Era una llave entregada en el momento exacto en que aparecía la cerradura. El ascensor sonó suavemente al llegar a la planta 48. Marcos y Claudio se apartaron para dejarnos salir primero. Al avanzar actué por impulso, mitad estrategia, mitad desafío. Mi mano fue al panel. Dedos mantuvieron pulsado el botón de abrir puertas un segundo más de lo necesario. Las puertas quedaron congeladas a medio camino. Durante esos 2 segundos el panel cromado pulido de la pared trasera se convirtió en espejo perfecto. En él me vi a mí misma. Rostro impasible. Postura rígida. Vi a Álvaro nervioso y vi a Claudio. Su actuación pública había fallado. La sonrisa fácil había desaparecido. Ya no miraba la arquitectura ni la vista. Me miraba directamente a través del reflejo. Su expresión era de escrutinio frío e intenso. Una evaluación. La mirada que un depredador da a su presa, no con ira, sino con gélido sentido de propiedad. Me medía. Buscaba la grieta en mi armadura profesional. Solté el botón. Las puertas se abrieron con un boos decisivo. Salí al suelo de mármol fresco de la planta 48 sin mirar atrás.
La batalla había comenzado. Él creía que traía el caos familiar a mi mundo ordenado de negocios. No tenía ni idea de que yo estaba a punto de hacer lo contrario. Iba a tomar su vida manipuladora y desordenada y someterla a la lógica fría, brutal e implacable de una evaluación de riesgos corporativa. De vuelta en mi despacho el aire se sentía fino y estático. El encuentro en el ascensor había cambiado la presión atmosférica. Claudio ya no era un fantasma del pasado. Era una amenaza activa. Un agente hostil que había atravesado el perímetro. Mis manos estaban firmes sobre el teclado. Empecé por asegurar las puertas de mi fortaleza de datos. Entré en bases públicas. Exploradores de ONGs. Almacenes de datos propietarios. Búsqueda amplia al principio, Puente Norte Capital cruzado con Fundación. Beneficencia. Trust. Endowment. Resultados iniciales, ruido legítimo. Filtré. Refiné. Crucé por fecha de constitución. Solapamientos de patronatos. Direcciones de agentes registrados. Después de casi una hora encontré la Fundación Olmo Plateado. Entidad pequeña. Casi invisible. Su conexión con Puente Norte no era directa, sino una línea punteada tenue, un socio gestor de Puente Norte, no Marcos Valdés. Otro ejecutivo senior, formaba parte del patronato de un consejo regional de artes. Ese consejo había recibido una única subvención modesta de Olmo Plateado 3 años atrás. Enlace terciario frágil que cualquier analista descartaría como ruido estadístico. Pero estaba ahí. Y la advertencia de Álvaro resonaba: no escarbes demasiado en sus brazos benéficos. Alguien no quería que ese ruido se investigara. Los expedientes públicos de Olmo Plateado eran impecables en su vaguedad. Misión: fomentar el bienestar comunitario mediante iniciativas sanitarias y educativas dirigidas. Dirección: apartado de correos en una comunidad autónoma conocida por su laxa supervisión societaria. Nada abiertamente ilegal. Pero su huella digital era sospechosamente limpia. Como una habitación a la que le han borrado todas las huellas. El siguiente paso fue dentro de los sistemas internos de Analítica Aurora. No podía buscar Olmo Plateado directamente en la base de proveedores. Usé un entorno sandbox para crear un perfil hipotético de proveedor. Extraje el NIF de su formulario 990 público y lo corrí por el chequeo interno de conflictos de interés. El sistema tardó un instante y apareció una sola bandera. No coincidencia directa. Pero anomalía temporal, varias fechas en las que Olmo Plateado había desembolsado grandes subvenciones de asistencia médica coincidían exactamente. Día por día. Con fechas en las que Analítica Aurora había pagado facturas a un proveedor registrado, Asesoría Rojas. Contuve la respiración. Rojas. Abrí el expediente del proveedor Asesoría Rojas. Dado de alta 6 meses atrás. Servicios: consultoría de control interno y estrategias de mitigación de riesgos. Facturas de una sola línea sin desglose de entregables. Pagos trimestrales fijos. Muy sustanciosos. Patrón perfecto. Cada pago trimestral de Analítica Aurora Asesoría Rojas iba precedido 3 días hábiles antes por una subvención de iniciativa sanitaria comunitaria de importe prácticamente idéntico de la Fundación Olmo Plateado a un beneficiario sin nombre. Las piezas se encajaban formando una imagen fría y dura. Esto no era beneficencia. Era un conducto para mover dinero. Pero necesitaba más que correlación. Necesitaba prueba de intención. Usando mis privilegios administrativos accedí al servidor de correos archivados. Búsqueda de toda correspondencia interna que mencionara Asesoría Rojas.
La cadena clave estaba enterrada en la bandeja de una junior de cuentas por pagar. En la fecha de aprobación inicial del proveedor. La chica había marcado las facturas por falta de especificidad. Correo de la junior a Elena Durán. Directora financiera. Elena, ¿puedes indicarme sobre las adjuntas? Las facturas de asesoría rojas carecen del desglose estándar de entregables. Además, no consigo verificar el beneficiario principal del trabajo de mitigación de riesgos. El protocolo exige aprobación. Respuesta de Elena Durán. Rápida y gélidamente despectiva. Este proveedor ha sido completamente vetado y aprobado por la dirección ejecutiva en consulta con nuestros nuevos socios. La naturaleza de su asesoría es sensible. Salta la verificación de beneficiario y procesa todas las facturas futuras a su recepción. Ya ha sido revisado. Era lenguaje corporativo para deja de hacer preguntas. Era una orden directa para eludir nuestros propios controles internos. Elena había creado personalmente el punto ciego que permitía esto. Ahora tenía un patrón. Un mecanismo potencial. Evidencia de que se habían burlado deliberadamente de los protocolos internos. Alimenté todos los puntos de datos en mi modelo propietario de detección de anomalías, timings de pagos. Importes idénticos. Facturación vaga. Override ejecutivo. Conexión Puente Norte Olmo Plateado. El sistema procesó las variables, ponderándolas según casos históricos de fraude. La pantalla se actualizó y un solo número brilló en el centro del dashboard. Puntuación de riesgo, 0,92. Cualquier cosa por encima de 0,75 activaba revisión prioritaria alta. 0,85 era alarma inmediata. 0,92 era sirena. Claxon. Incendio de 5 alarmas. Era certeza estadística casi absoluta de que no se trataba de negocio legítimo. Era un arreglo financiero estructurado. Deliberado y oculto. La pieza final era el registro de desembolsos. ¿A dónde iba realmente el dinero de Olmo Plateado? Volví al dominio público. Al registro de la comunidad donde estaba inscrita la fundación. La mayoría de datos de receptores estaban redactados por privacidad. Pero un formulario del primer desembolso había sido escaneado mal, PDF de baja resolución. Lo descargué. Amplié hasta que los píxeles se volvieron borrosos. Ahí estaba. En la línea de firma de recepción de fondos, una rúbrica apresurada y arrogante. La conocía tan bien como la mía. Y debajo. En el recuadro de rol del receptor, una sola palabra tecleada, enlace. Claudio Rojas. Era el enlace oficial de la iniciativa sanitaria comunitaria. Era quien firmaba físicamente por el efectivo que fluía desde una fundación vagamente conectada con Puente Norte. Justo antes de que su propia asesoría cobrara de Analítica Aurora la misma cantidad. No era solo invitado en el edificio. Era proveedor. Era consultor pagado. Era un fantasma en nuestra máquina. Y el correo final de mi madre no era una rendición. Era una amenaza. No más llamadas significaba no más rendición de cuentas. Mis movimientos se volvieron afilados. Precisos. No necesitaba color ni gráficos bonitos. Los hechos debían hablar solos. Crudos e innegables. Abrí documento nuevo. Creé un diagrama de flujo simple, cajas y flechas mostrando cómo el dinero fluía desde la esfera de Puente Norte a Olmo Plateado. Pasaba por Claudio y aterrizaba en la cuenta de asesoría Rojas pagada por Analítica Aurora. Adjunté el correo de Elena Durán. Adjunté la factura de asesoría Rojas. Adjunté el formulario pixelado de desembolso con su firma.
Puse la puntuación de riesgo 0,92 en la portada. Imprimí 5 páginas en blanco y negro. El papel aún caliente. Cuadré los bordes con 3 golpes secos y grapé. Escribí en la portada con rotulador negro: consulta de conflicto de intereses bucle proveedor sin ánimo de lucro. Escaneé el paquete entero en un único PDF protegido por contraseña. Lo adjunté a correo nuevo. Destinatario: Álvaro Costa. Asunto: seguimiento due diligence Puente Norte. Cuerpo: Álvaro. He descubierto una anomalía significativa relacionada con un nuevo proveedor que requiere tu atención inmediata. Ver adjunto resumen. Enviar. El archivo digital salió de mi bandeja de salida como un torpedo silencioso dirigido a la cadena de mando. Me recosté. La ciudad afuera era ajena. La espera fue lo más duro. 10 minutos. 20. Finalmente mi bandeja pitó. Respuesta de Álvaro. La abrí. Tan corta y directa como el último mensaje de mi madre. Pero mucho más peligrosa. Archívalo. Hoy no. Las horas entre el correo de Álvaro y la reunión de las 3 fueron una guerra fría silenciosa. Su mensaje era archívalo. Hoy no era sugerencia. Era orden directa de superior para que me retirara. Obedecer sería hacerme cómplice. Desobedecer abiertamente sería insubordinación. Elegí un tercer camino: cumplimiento malicioso. Pasé las siguientes 4 horas despojando mi presentación de todo lo concreto. Los nombres Fundación Olmo Plateado y Asesoría Rojas fueron redactados. Sustituidos por Proveedor X y Entidad sin ánimo de lucro y... El diagrama incriminatorio desapareció, su sustancia se destiló en puntos técnicos anodinos sobre ciclos de pago no convencionales y posibles conflictos por relaciones de terceros no declaradas. A las 2:58 entré en Sala Cristal 12. La sala cumplía su nombre: cubo perfecto de cristal del suelo al techo suspendido 12 plantas sobre el atrio principal. Vistas panorámicas pero estériles de Madrid. La mesa central era una losa enorme de obsidiana pulida que reflejaba los rostros tensos. El aire estaba a 20 grados exactos. Temperatura diseñada para mantener alerta a los ejecutivos. Parecía un quirófano. Todos estaban allí. Marcos Valdés, socio de Puente Norte. Presidía con aura de poder relajado y caro. A su lado 2 asociados junior con portátiles abiertos. En un lateral el equipo de analítica Aurora, Álvaro. Tenso. Y Elena Durán, directora financiera. Máscara de indiferencia. Y ligeramente apartado. Contra la pared de cristal como mero espectador. Claudio Rojas. En el asiento de observador. Posición sin derecho a palabra. Me cruzó la mirada una fracción de segundo al entrar, destello triunfal antes de volverse hacia la ventana. Tomé asiento frente a él. Coloqué el portátil. Mi reflejo en la mesa oscura, pálida pero serena. Era un punto de datos. Era una función. Nada más. Gracias por venir, empecé. Voz uniforme y sin emoción. El objetivo de esta revisión es ofrecer una visión general de alto nivel de los riesgos de terceros asociados a la ronda serie D. Recorrí la checklist estándar: protocolos de seguridad de datos. Cumplimiento normativo. Responsabilidades de seguros. Entrega seca. Lenguaje preciso. Actuaba el papel de oficial de cumplimiento diligente pero no amenazante. Álvaro se relajó visiblemente. Los dedos de Elena, que tamborileaban nerviosos, se quedaron quietos.
Luego pasé a la diapositiva final, recomendaciones para due diligence reforzada. En el curso de nuestra revisión, dije. Mirada fija en Marcos Valdés, identificamos un patrón que requiere mayor escrutinio, concretamente una relación financiera entre un nuevo proveedor de asesoría y una entidad sin ánimo de lucro tangencialmente asociada con nuestros socios inversores. La estructura de pagos entre estas entidades presenta un perfil de riesgo no estándar. El procedimiento estándar recomienda auditoría forense completa del proveedor y sus principales antes de la integración final. Silencio en la sala. El rostro de Álvaro se tensó. Había seguido su orden. No había profundizado. Pero había recomendado formalmente que alguien más lo hiciera. Marcos Valdés se recostó. Sonrisa fina y despectiva. Señora Quintana. Agradecemos su minuciosidad. Puente Norte está totalmente alineado con la importancia del cumplimiento siempre que no retrase el cierre. Estamos en un plazo muy agresivo. Estoy seguro de que nuestros amigos de Analítica Aurora coinciden. Miró a Álvaro. Este saltó como por resorte. Absolutamente. Marcos. Todos en la misma página. Mara a veces se excede con riesgos teóricos. Es lo que la hace buena. Pero tenemos que centrarnos en lo material. Me estaba pintando como una pedante. Una scout perdida en los detalles mientras los adultos cerraban el trato. Invalidaba mi juicio profesional delante de nuestro mayor inversor potencial. Entonces habló Claudio. Había permanecido en silencio. Sombra contra el cristal. Pero el comentario de Álvaro le abrió la puerta. Se inclinó hacia adelante. Manos en las rodillas. Y soltó en el silencio estéril de la sala. Siempre ha sido de las que montan dramas. Incluso de niña. Las palabras cayeron como piedra en estanque silencioso. El aire se congeló. El zumbido del sistema de ventilación se volvió ensordecedor. Era una violación catastrófica de todas las reglas no escritas de engagement corporativo. Había llevado una discrepancia profesional al terreno personal. Al familiar. Me había llamado niña. Había usado nuestra historia como arma en un trato de cientos de millones. Los ojos de Álvaro se abrieron de horror. Elena Durán se echó físicamente hacia atrás. Los dos asociados junior de Puente Norte miraron sus teclados fingiendo no haber oído. No lo miré. Me negué a reconocer su existencia. Comprometerse habría sido aceptar que nuestra dinámica familiar tenía cabida en esa sala. Mantuve la mirada fija. Fría y directa. En Marcos Valdés. Era el socio senior. El representante oficial de Puente Norte. Era la única persona que importaba en la sala. Mi voz. Cuando hablé. Fue perfectamente calmada. Voz de secretaria de actas. Que conste en acta, dije. Articulando cada palabra con precisión gélida. Se ha realizado una observación personal por parte de un asistente externo. Había recontextualizado su ataque. Ya no era insulto personal de mi padrastro. Era un punto de datos. Un evento que debía registrarse en el acta oficial legal de la reunión. Un tercero externó intentando desacreditar a una empleada durante una presentación formal de riesgos. El silencio que siguió fue más pesado. Más frío. El rostro de Claudio. Reflejado en la obsidiana. Era máscara de furia. Había esperado que me alterara. Que discutiera. Que mostrara emoción. No esperaba que lo clasificara como anomalía procedimental. Elena Durán fue la primera en romperlo. Cerró su portátil de golpe.
Entendemos las preocupaciones, dijo. Voz tensa. Revisaremos internamente el alcance de la auditoría final. Fue una retirada total. Intento desesperado de terminar la reunión antes de más daños. Mientras todos miraban a Elena. Yo me volví a mi portátil. Las actas estaban abiertas. Tecleé nueva entrada. 3:17. Influencia externa indebida observada durante presentación de riesgos. Protocolos de vetado potencialmente comprometidos. La reunión se disolvió en un torbellino de cortesías incómodas y sonrisas forzadas. Al levantarnos coloqué un pequeño pendrive plateado en la mesa cerca de donde había estado Elena. Era barato. Genérico. Pero yo había grabado con cúter una marca casi invisible en la carcasa metálica. El pendrive estaba vacío. Pero llevaba una pegatina blanca, copia actas A. Era cebo. Era mentira. Evidencia fabricada dejada a la vista. Las actas oficiales estaban seguras en mi servidor encriptado. Esto era para la persona más asustada de la sala. De vuelta en mi despacho actualicé el informe oficial de riesgos. Añadí una nueva línea bajo el trato Puente Norte, conflicto de intereses material y evidencia de esquema de autopago vía proveedor X. El sistema notificó automáticamente a todos los stakeholders. 2 minutos después sonó mi teléfono fijo. Era Elena Durán. Voz afilada. Presa del pánico. Mara. Estoy viendo tu informe actualizado. Tienes que eliminar esa línea inmediatamente. Es inflamatoria y sin fundamento. Me recosté. Voz calmada. Elena. Los datos están sustentados por registros de facturas. Cronología de pagos y expedientes públicos. El riesgo es material. Estás interpretando mal los datos. Estás poniendo en peligro todo el trato por un malentendido administrativo. Quita la línea. Es orden directa de la directora financiera. Era el momento. El punto de no retorno. Me temo que no puedo hacerlo. Elena, respondí educada pero firme. Según la política corporativa 9.4. Apartado D. Conocida como cláusula de protección al denunciante. Un empleado que denuncia de buena fe una posible irregularidad financiera no puede ser obligado por un superior que pueda estar implicado a alterar sus conclusiones. Cualquier orden de ese tipo tendría que venir de la oficina del asesor general. Hubo una inspiración brusca al otro lado. Seguida de silencio pesado. Acababa de informarle en el lenguaje corporativo más seco posible que sabía que estaba implicada y que yo era legalmente intocable. 5 segundos después colgó sin decir palabra. 1 hora más tarde apareció una invitación de calendario en mi bandeja. De Marcos Valdés. Asunto: café sencillo. Lugar: pequeña cafetería neutra en el vestíbulo de un edificio vecino. Hora: esa misma tarde. Era el movimiento de un hombre que creía que el problema no eran los datos, sino la persona. Escalaba de correos anónimos a encuentro personal. Creía que podía manejarme. Acepté la invitación. Luego saqué de mi cajón un pequeño dispositivo discreto, grabadora digital de audio del tamaño de un bolígrafo. Micrófono de alta fidelidad. Totalmente conforme a la política 9.4 apartado B. La cafetería estaba llena del murmullo bajo de conversaciones de negocios. Marcos ya estaba allí. Mesa pequeña en la esquina. 2 cafés esperando. Sonrió al verme acercarse. Sonrisa cálida y desarmante que probablemente había cerrado 1000 tratos. Mara. Gracias por venir.
Pensé que sería bueno aclarar el ambiente. Lejos de la tensión de la sala de juntas. Me senté pero no toqué el café. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Marcos? Se inclinó. Voz bajó a murmullo conspiratorio. Mira. Entiendo que ha habido cierta fricción familiar. Me han puesto al día. Claudio puede ser una personalidad difícil. Lo que quiero que entiendas es que podemos ser útiles. Todo este asunto con su asesoría es solo un pequeño trámite que intentamos facilitar para él. Permanecí en silencio. Rostro máscara neutra. Dejé que hablara. Te vemos como activo valioso para Analítica Aurora, continuó. Interpretando mi silencio como aquiescencia. Eres inteligente. Eres minuciosa. No queremos que este tema personal se convierta en obstáculo profesional para ti. Valoramos socios cooperativos. Que ven el panorama general. Hizo una pausa. Sorbió café. Me miró por encima del borde. Esperaba que yo me quejara de Claudio. Que lo hiciera personal. No le di nada. Mi silencio era vacío y él sintió la necesidad de llenarlo. Se acercó aún más. Voz apenas susurró. Podemos hacer desaparecer el problema familiar si eres cooperativa. Las palabras quedaron flotando. Admisión perfecta y cristalina. Acababa de ofrecerme interferir en mi vida personal a cambio de mi complicidad profesional. Acababa de confirmar todo. No reaccioné. Simplemente cogí la taza de café intacta. Lo miré directamente a los ojos y dije: creo que esta reunión ha terminado. Me levanté y me fui. Dejándolo sentado en la esquina. En cuanto salí de la cafetería saqué la grabadora. Detuve la grabación. El audio era cristalino. Anoté el tiempo exacto, 16 horas 17 minutos y 32 segundos. La pieza final de evidencia estaba asegurada. El archivo de 14 segundos era más poderoso que un informe de 1000 páginas. La oferta de Marcos Valdés ya no era alegación. Era hecho capturado y preservado. El tiempo de análisis encubierto había terminado. El tiempo de confrontación directa había llegado. No fui a Álvaro. Ya había demostrado ser un lastre. Más interesado en gestionar apariencias que riesgos. En su lugar redacté un memorándum formal de solicitud invocando el artículo concreto de los Estatutos de Analítica Aurora que otorga al jefe de riesgos autoridad para convocar sesión de emergencia del Comité de Riesgos del Consejo en caso de amenaza material a la empresa. La amenaza que cité, evidencia de conspiración criminal entre inversor prospectivo y ejecutivo interno para defraudar a la compañía. Lo envié directamente al presidente del Consejo. A los 3 consejeros independientes del comité y, por supuesto, a la asesora general Sara Jiménez. La respuesta fue casi inmediata. Invitación oficial de calendario del despacho del presidente, sesión urgente de riesgos del Consejo. Videoconferencia al día siguiente a las 9. El nombre de Álvaro estaba en la lista. También el de Elena. Por cortesía también se había extendido invitación a Marcos Valdés y, en un movimiento que supe que venía de Sara, a Claudio Rojas. Los invitaban a su propia ejecución. Álvaro apareció en la puerta de mi despacho minutos después. Rostro pálido. Copia impresa de mi memorándum en la mano temblorosa. ¿Qué coño es esto? Has ido por encima de mí. Acabas de declarar la guerra a Puente Norte. No, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Solo he documentado la guerra que ellos nos declararon. La reunión es a las 9. Te sugiero que te prepares.
Se quedó balbuceando. Pero ya no podía hacer nada. Yo había invocado el equivalente corporativo de un derecho sagrado. El proceso ahora estaba fuera de sus manos. Estaba en manos del Consejo. A la mañana siguiente me conecté a la videollamada segura desde mi despacho. Mi rostro apareció en un pequeño cuadrado de la cuadrícula. Uno a uno se fueron uniendo los demás. El presidente. Hombre severo de casi 70 años llamado Arturo Vega, los consejeros independientes. Expresiones neutrales, Sara Jiménez. Rostro de compostura férrea, luego Álvaro. Con cara de no haber dormido, Elena. Maquillaje incapaz de ocultar las ojeras, finalmente 2 cuadrados más se encendieron, Marcos Valdés. Confiado pero con nuevo filo duro en la sonrisa. Y Claudio Rojas. Sentado en lo que parecía un despacho doméstico. Expresión engreída y segura. Creía que venía a verme disciplinar. Creía que era su vuelta de honor. Arturo Vega. Presidente. Abrió la sesión. Señora Quintana. Esta es su sesión. El consejo escucha. Respiré. Era el momento. Miré a la pequeña cámara del portátil. Contacto visual con los fantasmas digitales. No ofrecí saludo. Inicié mi protocolo por motivos de precisión y cumplimiento. Esta reunión está siendo grabada. La grabación ha comenzado y una copia será distribuida al despacho de la asesora general. Un puntito rojo apareció en la esquina de todas las pantallas. Testigo silencioso parpadeante. La atmósfera de la sala virtual cambió al instante. La sonrisa de Marcos Valdés desapareció. La engreimiento de Claudio flaqueó. Sustituida por desconcierto. Esto no era la reprimenda informal que había anticipado. Esto era formal. Era una audiencia. Ahora comparto pantalla, anuncié. La primera imagen que apareció ocupando el centro fue el diagrama de flujo. El esquema en blanco y negro crudo del rastro del dinero, cajas y flechas conectando Puente Norte. Olmo plateado. Asesoría Rojas y Analítica Aurora. Este diagrama ilustra un bucle financiero, empecé. Voz monótona firme y desapasionada. Muestra fondos originados en una entidad conectada con nuestro socio inversor prospectivo que fluyen a través de una fundación sin ánimo de lucro y acaban siendo pagados por Analítica Aurora a un nuevo proveedor de asesoría por servicios de los que no existen entregables. Pasé a la siguiente diapositiva, mapa de red con nombres y conexiones. La firmante de la fundación sin ánimo de lucro es Elizabeth Mallorquí. Asistente ejecutiva de Marcos Valdés. El receptor de los fondos es una firma propiedad de Claudio Rojas. La aprobación interna de este proveedor que saltó los protocolos estándar de verificación vino de la directora financiera Elena Durán. El rostro de Elena en su pequeño cuadro estaba ceniciento. Álvaro miraba hacia abajo, negándose a mirar a la cámara. La existencia de este bucle fue luego usada por Puente Norte como justificación para exigir una reducción en el precio de las acciones, alegando deficiencias de control interno que este mismo bucle estaba diseñado para crear. Hice una pausa, dejando que el peso de la acusación calara. Luego preparé el golpe final. Finalmente, me gustaría reproducir para el Consejo un clip de audio de 14 segundos de una reunión ayer con el señor Valdés. Reunión que él solicitó para discutir lo que llamó un problema familiar. Pulsé reproducir. El audio era nítido, claro y demoledor. La voz de Marcos llenó el silencio. Suave y conspiratoria. Podemos hacer desaparecer el problema familiar si eres cooperativa. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue absoluto.
Vacío digital. Miré el rostro de Claudio en su pequeño cuadrado. Su engreimiento se había evaporado, sustituido por una rabia oscura y creciente. Desmutó. Voz gruñido bajo. Está mintiendo. Se lo está inventando todo. Es una. Nunca terminó la frase. La voz de Sara Jiménez lo cortó como una cuchilla. El asistente externo no tiene derecho a palabra en esta reunión. Mientras hablaba, el cuadro de Claudio parpadeó y apareció un icono de micrófono tachado junto a su nombre. Sara lo había silenciado. Seguía visible. Boca moviéndose en furia silenciosa. Rostro enrojecido. Pero sin voz. Fantasma atrapado tras el cristal de la pantalla. Completamente impotente. Miré de su imagen silenciada al rostro de Elena. Miraba la pantalla en blanco. Con postura destrozada. Álvaro se frotaba la frente. Ojos cerrados. Hombre deseando desaparecer. Una de las consejeras independientes habló por fin. Mujer llamada Elena Vega. Voz calmada pero cargada de autoridad. Señora Quintana. Gracias. Asumamos que todo lo que ha presentado es exacto. Si nos autoconsignáramos a la CNMV. ¿Cuál es nuestra exposición estimada? Era la apertura. Habían pasado de la culpa a la contención. Necesitaban un plan. Yo tenía uno listo. Mi recomendación es una estrategia de remediación de 4 puntos, dije. Voz inquebrantable. 1. Autoconsignarnos inmediatamente a los organismos reguladores competentes. Esto demuestra gobernanza proactiva y mitiga posibles sanciones. 2. Terminar todas las negociaciones con Puente Norte Capital con efecto inmediato. Citando tergiversación material y mala fe durante el proceso de due diligence. 3. Contratar asesoría externa para iniciar procedimientos de clawback contra Asesoría Rojas por todas las tarifas pagadas y explorar demanda civil por daños. 4. La directora financiera Elena Durán debe ser puesta en licencia administrativa indefinida inmediata a la espera del resultado de una auditoría forense independiente completa. Los 4 puntos quedaron flotando. Reversión completa y total del rumbo actual de la empresa. Audaz. Agresiva y exhaustiva. Era la única forma de cauterizar la herida. Miré al presidente Arturo Vega. Había escuchado atentamente. Rostro ilegible. Miró el rostro congelado de Elena. Miró a Marcos Valdés, que tecleaba furiosamente fuera de cámara. Probablemente a sus abogados. Miró a Sara Jiménez, que le dio un asentimiento casi imperceptible. Su decisión llegó sin titubeo. Voz como golpe de mazo. Juicio final irrevocable. Hágase, dijo. Los 4 puntos con efecto inmediato. Sesión levantada. La pantalla se volvió negra. La cuadrícula de rostros desapareció uno a uno. Los demás se desconectaron, Álvaro. Elena. Marcos. Claudio. Hasta que solo quedé yo. Sentada sola en mi despacho. Mirando mi propio reflejo en la pantalla oscura. La puerta estaba cerrada con llave y yo había girado la llave. Las consecuencias no fueron una tormenta. Fueron una serie de demoliciones controladas. Cada una precisa. Final y ensordecedora en sus implicaciones. El mundo que había conocido 48 horas antes dejó de existir. Derribado no por explosión sino por la ejecución fría y metódica de un plan.
La primera puerta se cerró de golpe a las 11. Correo distribuido a todos los empleados de Analítica Aurora. Asunto: actualización organizativa respecto a revisión de socios y proveedores. De Arturo Vega. Presidente. El memorándum hablaba del compromiso inquebrantable de la empresa con la gobernanza ética y el proceso continuo de reevaluación de alianzas. Enterrado en el tercer párrafo estaba el primer resultado tangible de la sesión de riesgos, a la luz de esta revisión en curso. La directora financiera Elena Durán tomará una licencia temporal de ausencia con efecto inmediato. Ejecución pública disfrazada de vacaciones. La puerta del despacho esquina de Elena con sus vistas panorámicas y mobiliario a medida quedó cerrada. Su placa habría desaparecido antes de comer. La segunda puerta se cerró menos de una hora después. Sara Jiménez me escribió por Slack: los abogados de Puente Norte están al teléfono. Proponen mediación informal off the record para resolver este desafortunado malentendido. Casi podía oír la diversión cínica y seca en su texto. Malentendido. Como si un esquema de fraude multimillonario fuera un simple error administrativo. Mi respuesta fue un solo carácter: no. La de Sara llegó al instante: les dije que nuestra comprensión es perfectamente clara y que toda comunicación futura será on the record y con copia a la CNMV. Colgaron. La puerta a Puente Norte. A nuestra ronda serie D. A Marcos Valdés y sus socios cooperativos no solo se cerró. Fue atrincherada y soldada. El silencio que siguió fue el sonido de un acuerdo de 1.000 millones evaporándose en el aire. La tercera puerta se cerró fuera de los muros de la empresa. Sonido que resonó desde el dominio público. Un contacto de Sara en la oficina del fiscal de la Comunidad de Madrid le envió alerta de cortesía: se había emitido orden judicial de emergencia para congelar todos los activos asociados a la Fundación Olmo Plateado pendiente de investigación completa por irregularidades financieras. Simultáneamente, inspectores de correos federales fueron enviados al apartado de correos que servía de dirección compartida de la Fundación y Asesoría Rojas. Se había emitido orden de registro. El fantasma en nuestros libros estaba siendo exorcizado con toda la fuerza de la ley. Los papeles. Registros. Evidencia física de su esquema estaban ahora embalados. Etiquetados como pruebas y guardados bajo llave en una sala de evidencias gubernamental. Esa puerta jamás volvería a abrirse. Con las batallas corporativas y legales ya en marcha y moviéndose con su propio impulso. Se abrió el frente final: el personal. Vino a por mí no por canales oficiales, sino por el callejón digital de una red social que no compartíamos desde hacía años. Notificación de mensaje directo en mi teléfono. De Claudio. 5 palabras de veneno destilado. Has destruido el sustento de tu madre. Leí las palabras. No sentí culpa ni arrepentimiento. Su intento de reencuadrar su empresa criminal como sustento de tu madre era patético. La palabra destruido intentaba pintarme como agresora. Como experta en demoliciones. Aún intentaba hacerlo personal. Encontrar la palanca emocional que ya no existía. Mantuve el dedo pulsado sobre el mensaje. Apareció menú. Hice captura de pantalla. La imagen, captura perfecta digital de su amenaza, la guardé en el teléfono. La adjunté a correo nuevo dirigido a Sara Jiménez. Asunto: para tus archivos. Contacto no solicitado de Claudio Rojas. Enviar. Ya no era ataque personal. Era ahora prueba de en un expediente legal creciente. Otro dato documentando su carácter e intención. Bloqueé su perfil. Otra puerta. Pequeña y oxidada. Pero puerta al fin y al cabo. Se cerró con clic. Y entonces llegó el mensaje final.
El que sabía que vendría. Correo de mi madre. Enviado a mi dirección personal. Último intento de romper el cortafuegos. Contenía una sola línea. Pregunta que chorreaba un abismo insalvable de comprensión. ¿Por qué lo escalaste? Miré la pregunta. Escalar. Como si yo hubiera sido quien subió la escalera de la agresión. Como si mi defensa de mi carrera, mi empresa y mi propia integridad fuera provocación innecesaria. Ella veía las acciones de él, las mentiras, la manipulación, el fraude, como línea base, como statu quo. Mi reacción. Mi negativa a ser víctima silenciosa y complaciente. Era la escalada. No pedía explicación. Emitía juicio. Me decía en una sola pregunta tranquila que mi papel correcto había sido absorber el daño y proteger al hombre que lo causaba. Por un momento consideré la carpeta archivo familia. Podía simplemente arrastrar su mensaje allí, sin leer, y dejarlo morir en el silencio digital. Pero esto requería respuesta. Su pregunta era la factura final de nuestra relación y debía pagarse y cerrarse. Mi respuesta tenía que ser la palabra definitiva. La declaración de cierre que no dejara espacio para ambigüedad ni posibilidad de apelaciones futuras. Mis dedos se movieron sobre el teclado, tecleando la conclusión lógica e inevitable de la norma que ella misma había impuesto. Porque no más llamadas significa no más cobertura. Era la verdad destilada a su forma más pura. Su decreto de no contacto había pretendido ser escudo para ellos. Forma de silenciar mis objeciones. Pero había fallado en entender su verdadera implicación al cortarme. Me había absuelto de toda obligación. Ya no tenía que proporcionar la cobertura del silencio familiar. Ya no tenía que proteger sus secretos. Su límite se había convertido en mi libertad. Mi negativa a hablar con ella significaba que ya no estaba obligada a mentir por ella. Enviar. Luego realicé el acto final. Fui a la configuración de correo. Encontré la regla que había creado para enviar sus mensajes al archivo. La edité. Cambié la acción de mover a archivo a marcar como leído y eliminar permanentemente. Guardé la nueva regla. Estaba hecho. No habría archivo. No habría registro. Cualquier intento futuro de contacto simplemente dejaría de existir en el momento en que llegara. Borrado por una línea de código implacable. Era una cerradura que no se podía forzar. Una puerta ahora sellada desde dentro. Me recosté en la silla. Los dos ecos estaban a mi alrededor. El primero era el portazo fuerte y reverberante de la puerta corporativa. Sonido de despidos. Demandas e investigaciones. Puerta cerrada por un consejo de administración. Por abogados. Por agentes de la CNMV. El segundo eco era más silencioso. Casi inaudible. Pero infinitamente más profundo. Era el clic suave y final de la puerta familiar. Esa no la había cerrado un comité. Yo la había cerrado con llave hacía mucho. Cuando un hombre llamado Claudio Rojas la cruzó por primera vez. Hoy simplemente había tirado la llave. La venganza no fue un acto de fuego único, sino una serie de pulsaciones administrativas silenciosas. Cada una aterrizando con el clic frío y satisfactorio de una calculadora que finaliza una suma. Fue venganza ejecutada en estatutos y cartas de demanda. Victoria medida en fondos devueltos y accesos revocados. La primera transacción fue el clawback. En sesión especial el Consejo invocó el artículo 11 sección C del Acuerdo de Compensación Ejecutiva. Cláusula relativa a negligencia grave y mala conducta.
La moción pasó por unanimidad. Un equipo de contabilidad forense calculó cada bonus, cada opción de acciones y cada incentivo ligado al valor inflado de la empresa que Elena Durán había ayudado a ingeniar con el trato Puente Norte. Su licencia se convirtió en separación permanente y una porción significativa de su patrimonio neto pasó a ser cuenta por cobrar en el balance de Analítica Aurora. El proceso fue completamente desprovisto de emoción. Simple reversión de créditos y débitos. La segunda transacción fue la demanda. El despacho de Sara Jiménez redactó carta a Asesoría Rojas. El lenguaje legal fue brutal en su precisión. El contrato se declaraba nulo ab initio por inducción fraudulenta. La carta exigía restitución inmediata y completa de todas las tarifas pagadas. Más de €500,000. Pero no paraba ahí. Incluía segunda reclamación mayor por daños indirectos y consecuentes. Suma calculada para cubrir el coste de la investigación interna. Honorarios legales y el daño cuantificable a la reputación de Analítica Aurora durante la ronda de financiación abortada. El mensaje era claro, no solo cerrábamos una mala cuenta. La liquidábamos. 2 semanas después estaba de pie al frente de una sala de formación abarrotada. Sesión obligatoria para todos los managers de adquisiciones y finanzas. Mi nuevo cargo, directora de Estrategia de Riesgos Integrada, aparecía en la agenda. Pulsé el mando y el proyector cobró vida, proyectando la primera diapositiva en la gran pantalla. El título en fuente sans serif grande y negrita sobre fondo blanco puro. No más llamadas. Estudio de casos sobre riesgos de bucles de terceros. Un silencio palpable y quieto cayó sobre la sala. Dejé que el título flotara un momento. Monumento silencioso a su origen. Luego empecé. Voz calmada. Presentación clínica. Nunca mencioné a Claudio ni a Puente Norte por nombre. Solo proveedor X y entidad asociada Y. Recorrí el diagrama redactado. Las facturas anonimizadas. El patrón de pagos. Expliqué cómo un servicio sin entregables se usó para justificar un descuento de valoración, convirtiendo nuestras propias cuentas por pagar en arma contra nuestro balance. No estaba contando una historia de traición. Estaba impartiendo una clase magistral sobre la veaponización del cumplimiento corporativo. Transformaba mi trauma personal en momento didáctico. En política corporativa. Incluso con el respaldo pleno y público del Consejo di un paso final crucial para mí misma. Compilé toda mi investigación, cada correo, cada documento, cada archivo de audio, en un único paquete de datos encriptado. Entré en el portal independiente de denunciantes de Analítica Aurora. Servicio de terceros alojado en servidor en otro país. Y subí el archivo completo. Era formalidad. Redundancia procedimental. Pero creaba registro permanente. Inalterable de los hechos. Almacenado fuera de la empresa. Con marca de tiempo e intocable. Horas después recibí recibo encriptado automático del servicio. Era mi póliza de seguro. Confirmación de que mi identidad como parte denunciante quedaba ahora protegida por una capa de protección legal tan gruesa que era impenetrable. La conversación inevitable con Álvaro ocurrió unos días después. Me encontró en la máquina de café de la planta 48. El mismo sitio donde me había dicho por primera vez que me retirara. Parecía disminuido. Su ambición habitual reemplazada por ansiedad cansada. Mara, empezó. Voz baja. Quería decirte que lo siento. Estaba bajo mucha presión del consejo. De Elena. Minimicé tus preocupaciones. Me equivoqué. Su disculpa era un tapiz de declaraciones en primera persona.
Narrativa egocéntrica de sus propias presiones. No se disculpaba por su fracaso de liderazgo. Explicaba su propia incomodidad. Terminé de servirme el café y puse la tapa. Movimientos deliberados. No lo miré. No me minimizaste. Álvaro, dije. Voz tan neutra como el suelo de mármol pulido. Te documenté. Me alejé sin otra palabra. Dejándolo de pie en el espacio entre lo que había hecho y lo que deseaba haber hecho. Ya no era factor en mi ecuación. Las consecuencias externas continuaron en una serie de clics silenciosos y decisivos. El nombre de Marcos Valdés fue retirado discretamente de la lista de invitados a la Cumbre Estratégica Anual de Analítica Aurora. Desaire sutil pero profundamente sentido en nuestra industria. Supimos por canales indirectos que Puente Norte Capital, enfrentando investigación formal de sus propios limited partners, había iniciado revisión interna masiva de sus procesos de due diligence. Fuego que yo había encendido y que ahora ardía dentro de su propia casa. Y luego estaba Claudio. El acto administrativo final fue el más mundano y el más satisfactorio. Correo de seguridad del edificio distribuido a todas las recepciones y personal de seguridad. Directiva actualizando la lista permanente de exclusión. Su nombre estaba ahí junto a su fotografía, instantánea, granulada y poco favorecedora de su pase de visitante. La directiva indicaba que bajo ninguna circunstancia se le debía conceder acceso a la Torre Aurora ni a ninguna otra propiedad de Analítica Aurora. Su pase de visitante fue revocado digitalmente. Su capacidad para entrar físicamente en mi mundo borrada con una sola pulsación. Un mes después de la reunión del Consejo llegó correo oficial de Recursos Humanos. Confirmaba mi nuevo cargo y detallaba mi nuevo paquete de compensación. Las cifras eran significativas. Reconocimiento material del valor que había aportado y del desastre que había evitado. Lo leí. Lo archivé y cerré la ventana. La verdadera compensación no estaba en el título ni en el salario. Estaba en el silencio. Estaba en la paz profunda e ininterrumpida de una bandeja de entrada libre de amenazas, manipulaciones y súplicas de un pasado que había extirpado quirúrgicamente. Mi teléfono ya no vibraba con sensación de dread. Mis noches eran mías. El silencio no era ausencia de sonido. Era presencia. Era el sonido del control. Era el sonido de una guerra ganada. Caso cerrado y factura final pagada en su totalidad. La habitación era pequeña. Una caja de cristal anónima en la planta 27 destinada a llamadas privadas y contemplación tranquila. El sol bajo de la tarde entraba oblicuo por la ventana, bañando la sala en luz dorada cálida que hacía bailar las motas de polvo como estrellas silenciosas diminutas. Estaba sola en la pequeña mesa circular. Superficie pulida reflejando el ámbar profundo del cielo. La tormenta había pasado. La demolición estaba completa. Este era el tranquilo después. El espacio donde los ecos por fin se desvanecen. Sobre la mesa mi portátil abierto. Un único archivo de audio cargado en el reproductor. Su forma de onda era una pequeña cordillera dentada en la pantalla. Duraba 14 segundos. Los 14 segundos que habían derribado todo un edificio de engaño. Me puse los auriculares. No porque necesitara, sino como ritual privado final. Pulsé reproducir. La voz de Marcos Valdés llenó mis oídos. Fantasma en la máquina. Suave. Confidencial. Susurro de serpiente. Podemos hacer desaparecer el problema familiar si eres cooperativa. La escuché una vez. Ojos cerrados. Ya no escuchaba la amenaza.
Escuchaba el sonido de un hombre que se había pasado de listo. Un hombre tan acostumbrado al poder que no lo reconocía en nadie más. Había creído que hablaba con una chica asustada con un problema familiar. No tenía ni idea de que hablaba con una analista de riesgos que estaba creando registro para un expediente. Había proporcionado la pieza perfecta de datos cuantificable y yo simplemente la había introducido en el sistema. El sistema había hecho su trabajo. La escuché una segunda vez y luego una tercera. Las palabras empezaron a perder significado, disolviéndose en puro sonido. Artefacto sin sentido de una batalla que ya había terminado. El arma había sido disparada. Su propósito cumplido. Conservarla ahora sería conservar un souvenir de una guerra que no deseaba recordar. Mi dedo se movió al trackpad. Arrastré el archivo de audio a la papelera. Luego clic derecho en la papelera y seleccioné vaciar. Apareció pequeña ventana de confirmación. ¿Estás segura de que quieres eliminar permanentemente este elemento? Lo estaba. Pulsé aceptar. El archivo y los 14 segundos de una vida que dejaba atrás desaparecieron en el vacío. No fue acto de perdón. Fue acto de saneamiento. Como invocado por el silencio. Mi teléfono boca abajo sobre la mesa empezó a vibrar. El zumbido bajo e insistente fue un temblor en la quietud de la habitación. Lo giré. La pantalla se iluminó. Nítida y brillante contra las sombras crecientes. 2 palabras aparecieron en fuente sans serif limpia. Llamada conocida. Mi corazón no dio un vuelco. Mi respiración no se cortó. Un año atrás esas palabras me habrían enviado una descarga de ansiedad. Un año atrás me habría preguntado, ¿es él usando otro número? ¿Es ella intentando romper el muro? Habría estado atrapada en el cálculo interminable y agotador de sus posibles movimientos. Pero la ecuación estaba resuelta. Las variables neutralizadas. Mi pulgar se movió a la pantalla. Se cernió medio segundo sobre el icono rojo de rechazar. No hubo titubeo. No hubo debate. Fue acción refleja simple. Como espantar una mosca. Pulsé el icono. La pantalla se oscureció. La vibración cesó. La llamada terminó antes incluso de haber empezado. No había contestado. No me había comprometido. Simplemente me había negado a dejar que la llamada existiera en mi mundo. Me levanté y caminé hasta el gran ventanal de una sola hoja que formaba la pared lejana de la habitación. Empujé el pesado cristal hacia afuera y los sonidos de la ciudad subieron a recibirme, sinfonía lejana y amortiguada de claxones. Sirenas y el rugido indistinto de 1.000.000 de vidas moviéndose en paralelo. Abajo el tráfico de última hora de la tarde fluía en corrientes suaves y ordenadas. Ríos de luces rojas y blancas navegando la cuadrícula de hormigón. Era un sistema complejo. Pero un sistema con reglas. Todos se quedaban en su carril. Todos se detenían en el semáforo en rojo. Era predecible. Era sensato. No había nadie abajo golpeando la ventanilla de un conductor pidiendo saltarse el proceso. No había nadie exigiendo excepción porque de quién era o a quién conocía. Las reglas se aplicaban a todos. Mi mundo por fin era tan ordenado como la vista. Me volví hacia la habitación. Contra la pared había una pequeña pizarra blanca magnética. Quedaban algunos garabatos desvaídos de rotulador en las esquinas de una reunión anterior. Cogí un rotulador negro seco del soporte. La tapa salió con un pop suave. La punta estaba fresca y firme. Caminé al centro de la pizarra y en letras mayúsculas limpias y firmes escribí una sola frase. No más llamadas es una política. Di un paso atrás y miré las palabras.
Ya no eran orden emitida por mi madre. No eran súplica ni amenaza ni señal de su rendición. Había tomado sus palabras y las había forjado de nuevo. Ahora eran el principio fundacional de un nuevo estatuto corporativo. Mi propio código personal de conducta. Era una declaración de hecho. Era la línea de cierre final en las actas de una reunión que había durado 32 años. Puse la tapa al rotulador. Hizo clic. Volví a la mesa. Cerré el portátil y lo guardé en el bolso. Apagué la única luz superior, sumiendo la habitación en el rico crepúsculo dorado que se filtraba por la ventana. Mi trabajo del día y de toda una vida estaba hecho. Salí de la habitación al pasillo vacío y silencioso. Tiré de la pesada puerta de cristal para cerrarla tras de mí. Se cerró con un siseo neumático suave y, en el silencio profundo y expectante de la planta 27, solo quedó un sonido, el sonido de la cerradura encajando. Ya no había nada más que decir.